Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, una conversación necesaria para llevarles a ustedes temas sociales que sean de interés. El día de hoy estamos junto a la doctora Cristina Zulek, con quien vamos a hablar sobre métodos de crianza. Doctora, usted es psiquiatra infanto-juvenil. Buenos días, bienvenida a Entrevistos. Bueno, buenos días. Soy psiquiatra infanto-juvenil y quería compartir esta temática con ustedes que es muy importante para prevenir también que los chicos no tengan desarrollo con dificultades en la salud mental, digamos, a futuro. Doctora, ¿cómo estamos criando hoy las nuevas generaciones, los nuevos padres que vienen de una crianza que probablemente estuvo muy marcada por algunos conceptos que tal vez hoy no están tan vigentes? ¿Cuál es el tipo de crianza que tenemos hoy? Es una pregunta como bien amplia y bueno, depende mucho de la cultura de cada uno. Y como señalas tú, efectivamente tiene que ver con nuestras familias de origen. Es decir, de cómo nos criaron nuestros propios padres. Yo creo que en términos generales, pensando en nuestra cultura, se ha cambiado un poco la crianza como más restrictiva, donde había mucho castigo, a una crianza más permisiva, pero donde no se entendió muy bien el concepto de lo que es dar cariño versus lo que es dar una estructura o límites que también son favorables para la crianza como propiamente tal. Se tiende a confundir. Se tiende a confundir bastante y en ese sentido, por ejemplo, quizás podía comentar un poco desde la teoría, pero con palabras, digamos, apropiadas para que todo el mundo tenga acceso a esta información, es que el estilo autoritativo que se llama, que no es ser autoritario, o sea, no es ser así como rígidos, como imponerse al niño, ser fríos, no, y que se base netamente en castigos, sino es un estilo que enmarca la calidez y la firmeza a la misma vez. Es lo que más se recomienda hoy día y sería como el objetivo al cual ojalá todos los padres pudieran aplicar. Es súper difícil en realidad con guitarra, como se dice, cuando uno lo trata de llevar a la práctica, porque claro, los chicos nos ponen desafíos en el día a día y uno tiende a repetir patrones de cómo nos criaron a nosotros. Claro. Entonces, si tuvimos padres castigadores o quizás que daban palmazos cuando éramos chicos, vamos a hacer eso y eso no es apropiado. O si tuvimos padres muy permisivos y bordeando la negligencia, también vamos a tender a normalizar eso y a repetirlo y tampoco sería lo ideal. Entonces, quizás es recomendable que, programas como este o que haya más literatura al respecto, orientada a la población general, ¿verdad? No solo al área de la psicología o de la psiquiatría, donde se pueda dar cuenta de cómo poder dar calidez, es decir, cariño, un buen apego, etcétera, y también firmeza y estructura para que los chicos puedan desarrollarse de una buena manera. ¿Qué pasa con ese pensamiento que se ha repetido mucho en los adultos de que, a mí me criaron así, yo nací, estoy bien, soy una persona desarrollada, entonces, ¿por qué ahora hay que tratarlos diferente? Que es algo que es un discurso que está muy común. Es algo que es súper difícil de enfrentar cuando los papás consultan, porque también hay que ser cuidadosos en no devaluar también las creencias personales y ser respetuosos con eso, pero, por ejemplo, está muy demostrado que no poner ningún límite a los chicos lleva a que los niños, claro, no toleren la frustración y que a largo plazo tiendan a tener alteraciones de conducta complejas y se les cueste mucho adecuarse a sistemas como la sociedad nos exige el día de mañana. Claro. Y por otro lado, el castigo físico, propiamente tal, dar palmadas, por ejemplo, también lleva a que haya una escalada de violencia, porque lo que dicen los libros es que uno da una palmada y para que sea efectiva la segunda tiene que ser más fuerte. Entonces, eso se traduce finalmente en maltrato. Entonces, lo que se sugiere es suspender el castigo físico cualquiera sea, aunque sea una leve palmada, y tratar de llegar al diálogo y a la restricción de privilegios cuando uno necesite castigar o poner un límite más claro. Ahora, siempre esto tiene que estar en una base de apego, de amor, digamos, que se cultiva desde que el niño nace y durante toda la vida, incluyendo la adolescencia, que a veces también pasa como suele ocurrir con mucha población infanto-juvenil que, claro, los chicos impresionan ser más autónomos, pero en realidad siguen necesitando el mismo tiempo de calidad y la misma contención afectiva que en los primeros años de vida. Claro.
Vemos que existe el castigo físico, que a veces es muy leve y probablemente lo justifican los padres porque también es simplemente una palmadita o algo minimizado. Como dice usted, esto se puede ampliar en el futuro. ¿Qué pasa con los castigos que son más emocionales o más del ámbito psicológico? A lo mejor este castigo de tu papá se va a enojar o te voy a acusar con tal persona. Claro, eso también es complejo. Bueno, la base de una buena crianza es un apego seguro. Ahora, ¿qué entendemos? Hay que preguntarse, yo creo, ¿qué es lo que entendemos por apego? Y el apego es más allá de lo que es la lactancia materna, va más allá de los 5 minutos que ponen al lactante, digamos, en el pecho de la mamá cuando nace. Tiene que ver con, es como, algunos lo describen como una danza entre el niño y la madre, o de manera triádica, con el padre incluido, en que los padres van aprendiendo a leer las necesidades del otro. Tanto desde las necesidades físicas de la alimentación, van aprendiendo los llantos también, a qué significa cada llanto, a llegar a lo que son las necesidades emocionales. Lo mejor es lograr ser predecibles para el niño. Por ejemplo, saber o entregarle al niño un lugar seguro donde él pueda como saber que los papás van a ser siempre los mismos y siempre van a entregar calidez independiente de sus conductas, pero que eso no significa que él no sepa que va a tener ciertas consecuencias o que hay cosas que no se puede hacer y que eso va a restringir ciertos privilegios. Y obviamente llegar a una ambivalencia emocional respecto a castigar emocionalmente sería muy, muy dañino, porque esta base segura, que él lo va a necesitar durante toda la vida, empieza como a ponerse más endeble. Claro. Y eso puede producir, claro, alteraciones en la autoestima o llevar a psicopatologías más complejas como depresión u otro. Entonces, por eso es muy importante como que los padres logren primero como esta base segura de apego, pero que sepan también que hay que ponerle una estructura y un límite. Y los castigos como que no serían dañinos sería, por ejemplo, si tú te comportas de buena manera, o por ejemplo, si hoy día tú logras, digamos, ser un día regulado, digamos, sin pataletas, ya vas a tener tal privilegio, tal juguete, por ejemplo, de tal a tal hora. El día que no lo hace, bueno, se restringe ese privilegio. Y que el niño sepa también que vaya interiorizando que hay ciertas consecuencias a sus actos. Pero otro tipo de castigo diferente, como algo más emocional, obviamente no sería lo apropiado, porque el niño tiene que saber que el papá igual lo va a querer, aunque haga pataletas, pero eso no significa que él pueda hacer lo que él quiera. Claro. Pero eso se enseña a nivel de conducta, de consecuencias, no se pone el vínculo en juego. Doctora, usted mencionó algo muy importante, otra cosa es con guitarra. Cuando lo vemos en la práctica, el caso de algún niño o niña que tenga una crisis, tenga un episodio de rabia o de frustración, por ejemplo en un supermercado, porque no se puede llevar un dulce, porque no se puede llevar un juguete, ¿cómo debe actuar una madre, un padre, frente también a la mirada crítica de las personas que están alrededor? Que muchas veces el primer comentario es: hoy que malcriado el niño, que malcriada la niña, pero ¿cómo poder empatizar en ese ambiente, digamos? ¿Cómo poder explicarle al niño que no puede tener su juguete, que no puede tener su dulce? Eso, bueno, es como el clásico ejemplo. Sí. Y bueno, los que somos mamás también y tenemos hijos, sabemos que es una situación súper compleja. Ahora, yo creo que lo primero es guardar la calma uno, aprender uno a respirar, a guardar el temple, digamos. Y segundo, lo que no hay que hacer es comprarle el juguete al niño. Yeah. Porque ahí obviamente hay un refuerzo positivo en que el niño va aprendiendo a comunicar de esa manera sus necesidades y que con pataleta va a conseguir las cosas. Entonces, ¿qué es lo que se sugeriría? Que digo que es difícil porque, claro, la pataleta se calma mucho más rápido si uno le compra el juguete. El problema va a ser los días siguientes o las próximas días al supermercado, en que esto va a ir en escalada y que después va a ser muy, muy complejo revertir este patrón de conducta que se va a empezar a extender en el colegio o el día de mañana en el trabajo, porque son patrones que se van interiorizando como hábitos. Entonces, ahí lo que se recomienda es explicarle: hoy día no te puedo comprar ese juguete porque en realidad uno le puede decir, los recursos que tenemos no son así, no los podemos derrochar, no es el momento de comprar un juguete, es el momento de comprar cosas de la casa. Y dependiendo de la edad del niño, es como la cantidad de... Lo ideal es siempre dialogar, pero claro, el niño va a comprender quizás menos la parte verbal si son más pequeños. Ahora, mientras más chiquititos, lo más importante es tratar de calmarlos emocionalmente, abrazarlos,
explicarles o reflejarles la emoción. Yo entiendo que tú tengas rabia porque no tienes ese juguete, pero ya va a pasar, respira. A veces cambiar el foco de atención también es útil. Mira, ¿por qué no vamos a este otro pasillo? Vamos a ver esta otra cosa. Pero, o sea, yo creo que hay 2 puntos claves que tienen que quedar claros. Uno, no dejar al niño desbordado emocionalmente llorando, sino llegar, contenerlo, abrazarlo, reflejar la emoción. O sea, que el niño entienda que uno está comprendiendo su malestar. Y por otro lado, no reforzar las conductas que no queremos que tengan. Yo creo que esos son como los 2 puntos clave. Y ahí el niño, después de un rato, va a ceder. Y eso va a ayudar a que la próxima vez entienda que de esa manera no se piden las cosas y que no siempre se puede tener lo que ellos quieran, digamos. Claro. Que es algo que es fundamental aprender en la vida. Claro, para prepararnos para la vida también. ¿A qué se refiere con reflejar la emoción? Reflejar la emoción me refiero a que, por ejemplo, si uno ve que el niño está con rabia, decirle, me impresiona que tienes rabia, Ya. me impresiona que tienes pena. Yo entiendo que tengas pena porque con los adolescentes también esto es súper útil. ¿Es demostrar la empatía? Demostrar la empatía, como reflejar que uno está leyendo lo que él está sintiendo. No que uno está siendo frío o indiferente al dolor que él está sintiendo. O sea, lo peor que uno puede hacer es ser indiferente y es una de las conductas que más tiende a realizar un padre o una madre. Es que antiguamente se recomendaba más el tiempo afuera, que es algo que en casos extremos se puede utilizar, pero en casos muy extremos y ojalá en mayores de 5 años, no en las etapas tempranas donde la regulación emocional es lo más importante, que era dejar al niño en un rincón y uno irse y después volver. En casos extremos me refiero cuando agreden, rompen muebles, por ejemplo. Estoy hablando ya de chicos que tienen alteraciones de conducta en un contexto quizás más de psicopatológico, o sea, de pacientes ya, no de población general. Claro, a veces el tiempo fuera en algunas ocasiones se puede justificar, pero lo ideal es siempre tratar de contener emocionalmente. Ahora, insisto, que eso no implica a darle en el gusto de lo que ellos están pidiendo. Ahora, comprendemos que todas estas conductas o estos muñequeos que a veces hacen los niños, porque a veces los niños sí saben dónde darle a los papás, responde también a, como dice usted, a casos de éxito que los niños ya han tenido antes y que lo han probado y por aquí yo sé que mi mamá va a ceder. Si lo llevamos al ámbito más bebé, digamos, a los bebés que recién nacidos, usted mencionaba también que los primeros acercamientos a la hora de crianza, el apego, ayudan a que los padres puedan identificar ciertas conductas. También le entrega seguridad a los hijos, que luego se traduce en que el hijo sabe que puede confiar en el papá. Claro. Pero ¿cómo podemos poner límites desde corta edad? Bueno, se señala que las rutinas que también producen calma en los niños, esto de levantarlo a la misma hora, darle la comida a la misma hora, acostarlo a la misma hora, es una forma de poner límites y de que ellos ya saben y una forma también de transmitir que nosotros somos predecibles. Entonces, eso ya permite que el chico tolere o sepa ciertos tiempos de espera, por ejemplo, tolere, digamos, y esto le transmite mucha calma. Entonces, en realidad no es algo que uno le imponga al niño, son cosas que se dan. Pero ya el niño que tuvo una estructura cuando pequeño es como una base para poder tener estructura a futuro también, digamos. Y padres que son predecibles, el niño también va a saber si el papá le dice que no, que después le va a comprar el juguete cuando esté de cumpleaños, que también le va a permitir saber que si el papá le está diciendo eso, eso se va a cumplir, digamos. Y en ese sentido quizás poder retomar de que cuando uno premia o una conducta o restringe un privilegio, uno tiene que ser súper constante con lo que uno dice, como consistente con lo que uno dice. Lo peor que también uno puede hacer es decirle, te voy a sacar el juguete si es que tú te sigues portando mal, y uno no hacerlo. Uno tiene que ser así, o sea, si uno dice algo, lo tiene que cumplir. Y lo otro también que es súper relevante en las familias que tengan 2 papás, digamos, que haya, porque sabemos que las familias son muy diversas, ¿verdad? Que hay muchas familias monoparentales en Chile, pero las familias donde más de una figura, también puede ser mamá y abuela, por ejemplo, donde hayan más de 2 a cargo de un niño, debe haber una coparentalidad, o sea, una coordinación súper importante. Porque si la mamá, por ejemplo, le compra el juguete en el supermercado y la abuela no, obviamente ese chico va a saber con quién
y se forman grietas que ellos aprovechan estas grietas. Y eso es nicho para que hayan alteraciones de conducta a futuro. Entonces, ahí se tienen que coordinar todos los adultos en torno a cómo se le va a dar el cariño, a cómo se le va a premiar, cómo se le va a castigar, a cómo va a ser la estructura en la casa. Sobre todo los lactantes, por ejemplo, claro, si cuando se queda con la mamá tiene estructura y cuando se queda con la abuela no, también eso le produce también una sensación de ambivalencia también al chico. Y de que siente que es impredecible, de incertidumbre, y también puede generar ansiedad a futuro. Entonces, por eso es importante como la coordinación. O sea, los adultos que crían tienen que estar de acuerdo, no puede estar la cara buena y la cara mala. No. Ya. Y de acuerdo, y claro, como barrer para el mismo lado, como se dice. Claro, justamente. Sí. Usted mencionaba también el refuerzo positivo. ¿Cómo se puede hacer sin caer en el tema de los juguetes, a lo mejor, en el tema material, el tema de los dulces? Sí, hay distintas formas. Bueno, lo más recomendable son los abrazos, los besos, las palabras, digamos, te portaste tan bien, estoy tan orgulloso de ti, etc. Ahora, también se recomienda, por ejemplo, en casos ya que hayan alteraciones de conductas como más sistemáticas, uno puede hacer un calendario. Yeah. Y poner, por ejemplo, 3 metas, por ejemplo, un niño de 6 años, esto es como ideal como para los escolares. Decirle ya, vamos a buscar 3 cosas que tú debes respetar en el día. Por ejemplo, no pegar, no ser pataleta, ojalá en positivo. Si uno le dice portarse bien a un niño es tan amplio que ojalá hay que decirle como la conducta puntual. Por ejemplo, ya hoy día vas a estar tranquilo, vas a tratar bien a los demás y explicarle qué es el tratar bien. Y ahí por día uno le puede poner sticker, por ejemplo. Si el lunes se comportó de buena manera, un sticker. El día martes, por ejemplo, no hay sticker. Y cuando juntan los 3 stickers, el fin de semana se puede programar un paseo o algo como un premio más grande. Pero siempre, claro, ojalá que no sean cosas materiales y tienen que ser cosas que siempre los papás le puedan entregar. Porque si le prometen como cosas muy, muy extremas y que no se los pueden entregar, uno cae como en esta ambivalencia, en esta incongruencia que el chico se da cuenta y después uno pierde autoridad. Y lo otro que tiene que, ojalá el refuerzo, ser de inmediato la conducta, el mismo día. No decirle, por ejemplo, en Navidad el viejito pascuero te va a traer algo, porque los chicos piensan a corto plazo. O sea, ahí el lóbulo frontal, que es el lóbulo que se encarga del control de impulsos, de toda esta área, se desarrolla recién a los 23 años, se termina de desarrollar. Entonces ellos viven el presente, piensan en lo inmediato. Entonces todos los refuerzos tienen que ser como acordes a su forma de pensar. Esta metodología de hacer un calendario de premios, ¿cierto?, con metas a corto plazo, ¿sirve también para corregir tal vez actitudes que tenga el niño? Claro, es que uno siempre se orienta a reforzar lo positivo. Entonces, al reforzar lo positivo, uno ya está corrigiendo también los aspectos más negativos. El no ponerle un sticker, ¿qué es lo que no se recomienda? Por ejemplo, ponerle algo feo cuando el niño hace algo malo. Lo ideal es no orientar la atención cuando él hace algo bueno. Y en ese sentido, me acordé de algo que igual puede interesarle a los papás, que hay chicos que prefieren ser vistos. Da lo mismo si ser vistos de manera negativa o positiva. Entonces de repente pasa cuando hay muchos hermanos, por ejemplo, y hay un niño con problemas de conducta, ese niño prefiere que lo reten a que no lo tomen en cuenta en todo el día. Entonces, en ese sentido es muy importante como recalcarle a los papás que ojalá haya un tiempo de calidad, por ejemplo, exclusivo con cada niño, de manera que el chico sepa que a tal hora va a estar con el papá y va a tener esta atención positiva con él. Y por la misma razón, o sea, el refuerzo negativo, el castigo, el poner, por ejemplo, en ese mismo calendario algo feo si es que el niño se porta mal, también es una forma de dar atención y también puede ser un refuerzo. Entonces, por eso uno tiene que tener ojo y ojalá siempre orientar los refuerzos, la atención hacia lo positivo que genera el niño. Y esto, bueno, va a generar buena autoestima y va a prevenir otro tipo de problemas a futuro, que son principalmente los trastornos depresivos o las alteraciones o los problemas conductuales más graves. Claro. Doctora, nosotros estamos hablando sobre crianza infantil. Es difícil tal vez aplicar muchas de estas cosas con los horarios laborales que tenemos hoy, con madres solteras que tienen que trabajar para poder educar y para poder entregar otras garantías a los niños. A veces queda poco tiempo para el compartir, para el conversar, para
para entregar amor, como dice usted. Ahí tal vez estoy tocando temas de salud mental de adulto, que también hoy día está bastante bajo la lupa, porque tenemos todos estos problemas. ¿Cómo se puede? No creo que tenga la receta para poder hacerlo, pero ¿cómo podemos lidiar con los horarios excesivos, con el cansancio, con otro tipo de problemas que van asociados a la vida adulta, para poder entregarle esto a los niños y que los niños no lo sientan ellos también, todo lo que nos pasa a nosotros, que no lo sientan ellos? Sí, bueno, ese es un tema grande que yo creo que tiene que ver con políticas sociales también, digamos. Yo creo que hay países más organizados que nosotros en ese sentido, y hay sociedades peores que nosotros también en ese sentido, como es por ejemplo algunos estados en Estados Unidos que las mamás trabajan incluso mucho más y tienen menos tiempos de prenatal y postnatal que nosotros, o 2 trabajos. Creo que es un tema mucho más macro que invita a reflexionar súper profundamente al respecto. Ahora, centrándonos en lo que hay, en lo que nosotros tenemos, creo que lo importante es, uno, saber que las mujeres tenemos derecho también a trabajar, tenemos derecho a desarrollarnos, y que una madre también que no es autovalente, que no se logra desarrollar tampoco, quizás va a ser la mejor madre, porque también las frustraciones personales también se irradian, y yo creo que el tener una seguridad social laboral es súper importante, porque hoy día también las parejas, no todas son estables, un 50% se divorcia, por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental que la mujer tenga su sustento, su buena base y se sienta bien con ella misma. Por eso yo no promuevo, por ejemplo, no soy de promover como el que se queden en la casa todo el tiempo o que haya un sacrificio neto en ese sentido, porque yo noto también cierta frustración y tampoco es garantía en que el niño no vaya a desarrollar una psicopatología a futuro. Lo importante es el tiempo de calidad, y también es cantidad, es verdad, yo tampoco podría decir solo la calidad importa, no, también es cantidad, pero quizás la clave está en lograr un equilibrio entre lo que uno necesita como persona para solventarse, para desarrollarse, para mantenerse, porque finalmente si uno necesita visibilizar y cubrir las necesidades de otro, uno primero también tiene que tener cubiertas las propias. Las propias, sí. Entonces, y sí, la calidad también es muy importante. Entonces, yo creo que con una buena organización, con una buena estructura, apelando a que nuestras redes de apoyo sean efectivas, se puede dar una buena crianza. Y hay estudios, incluso de Harvard, que señalan que las mujeres que trabajan tienen mejores indicadores en sus hijos, porque también el modelaje de poder ser de poder sostener a un otro, y de poder, ser riguroso, responsable, también hace que los chicos quieran ser como competentes en esa área también, lo que es súper bueno para su vida. Y eso es muy importante, como hablar un poco del modelaje. El cómo nosotros vamos a hacer en la vida va a marcar el cómo nuestros hijos también van a ser, en todos los sentidos. Claro. Sí. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Hemos podido hablar de estilos de crianza, las conductas, cómo reforzar positivamente a los niños, el amor, el apego, la preocupación. A veces es mejor refuerzo positivo, o de hecho siempre es mejor refuerzo positivo que lo material, que el dulce. Poner límites también es importante a corta edad. Doctora, muchas gracias por estar acá. Nos queda pendiente el tema juvenil, que yo creo que nos da para otro programa, y me gustaría también extender la invitación para que nos pudiéramos encontrar nuevamente y dedicarnos a la adolescencia y la etapa juvenil, que yo creo que también es un área difícil para poder criar. Sí, yo le agradezco la invitación y el espacio también encuentro que es muy provechoso, y aprovecho de felicitar también a todos los que gestionaron este espacio. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora Cristiane Zulik nos acompaña en esta mañana de entrevistas. Ustedes pueden revisar esta entrevista completa y todas las otras de entrevistas a través de nuestra página web ufromedios.cl. Muchas gracias por su sintonía. Buenos días.